Diana Zuluaga. Descubre a Diana Zuluaga, líder en catapultar empresas hacia el mercado de lujo, pionera en profesionales digitales, fusiona espiritualidad y negocios, creando una comunidad global de emprendedores con propósito. Su influencia alcanza 24 países, transformando vidas con enfoque en riqueza interior y exterior. Desde Barranquilla hasta Nueva York, su voz resuena en escenarios internacionales, llevando un mensaje de evolución espiritual y empresarial al mundo. ¿Todo bien? Bueno, con ese video y esa presentación, Dios mío, ayúdame. Quiero tomarme un momento para honrar, felicitar a Indira, ver esta reunión que es tan importante, solamente denota la visión, el tesón, el compromiso, el riesgo de una persona que de una idea lo hace realidad, y yo, de verdad, sabiendo lo que eso implica, Indira, no quiero desaprovechar mi tiempo, pero quiero agradecerte porque sé que has tenido una visión que nos ayuda a todos, que ha requerido de ti tanta destreza, tanta dedicación, y quiero invitar a todos los que están conmigo que por favor le demos un gran aplauso a Indira. Bien. Por otro lado, les vengo a contar 7 años de expansión de negocios digitales en 12 minutos. Así que yo soy de Barranquilla, hablo muy rápido, pero yo sé que ustedes me entienden perfectamente. Lo número uno con lo que quisiera empezar es, recuerden que hoy vamos a estar expuestos a muchísimas ideas, pero no todas de ellas aplican al momento vital del negocio. Acabo de ver ahí, viene. Un besito. Eso es muy importante porque a veces nos exponemos a gran cantidad de conocimiento que en vez de inspirarnos nos abruma. Y les invito, porque yo también tomando mis notas digo, esto es relevante para mí ahora y esto no. Cuando nos exponemos a nuevo conocimiento, nuestro cuerpo naturalmente tiende a, mira todo lo que me falta. Y hoy quiero invitarte a que conectes con, mira todo lo que ya he logrado, y por eso para mí es relevante estar aquí, y de hoy de aquí me llevo 3 ideas concretas que yo pueda aplicar. En vez de aquí me llevo 12 ponencias que, al contrario, pienso tanto que me congela. Y eso es comportamiento humano natural y 101, pero creo que va a ser importante recordarnos esto, ¿verdad?, en el día de hoy, porque la verdad es que con tanta variedad de industrias no todo aplica. Ahora, entremos en materia. ¿Quiénes de aquí cuando escuchan herramientas digitales para expandir un negocio piensan en redes sociales? Confiesen. Todo el mundo. Gracias por hacer mi trabajo tan fácil. Pues quiero decirles que hoy hablaré de herramientas digitales con visión empresarial, de legado y de construcción de estructuras empresariales, no hablando de las redes sociales. Lo número uno que quiero compartirles es la gran zona de oportunidad que tienen los emprendedores y empresarios como ustedes, que ya tienen un camino recorrido, y que cuando escuchamos las nuevas tecnologías nos da un poco de temor diciendo, ¿será relevante? ¿Será que lo que tengo continuará siendo relevante en un mercado, verdad? Yo lo siento todo el tiempo. Las personas que tenemos un camino recorrido decimos, parece que muy pronto todo quedará obsoleto. ¿No les pasa eso a veces? Es la naturaleza de un empresario con recorrido que se enfrenta a nuevas tecnologías. Quiero decirles que todavía hay muchísima oportunidad de consolidar el camino recorrido, que es solamente porque hay nuevas tecnologías que están demasiado jóvenes. Digamos que las nuevas tecnologías son como niños aprendiendo información que ¿quién ha creado? Nosotros. Esto no es una información que se crea de la nada, se crea de lo que nosotros hemos contribuido por muchísimos años, lo cual me informa de todavía puedo consolidar sin importar cómo se expanden las nuevas tecnologías. Y la oportunidad número uno que veo en empresarios, emprendedores con negocios consolidados como todos nosotros es convertirnos en dueños de segmentos y nichos cuando las personas buscan con intención de búsqueda. Voy a explicar. Cuando pensamos en redes sociales pensamos en esta satisfacción inmediata de diversión, entretenimiento, pero también en términos de proceso de compra es bastante pasivo. Es decir, tú estás en tu casa, tranquilo, un domingo relajada, y estás siendo impactada por un contenido, ¿verdad? Tú no lo buscaste. Tú sigues personas que te están entregando algo, pero tú no estás buscando para resolver un problema en el momento. Y de vez en cuando recibes una publicación, un anuncio que dices, esto resuena, pero a veces lo quitas, no siempre tomas acción inmediata. ¿Qué pasa cuando uno de ustedes dice, una mujer, por ejemplo, me siento mal, ya no me siento como yo me siento normalmente, siento que no tengo la misma energía? Y yo entro a Instagram o yo entro a Google. Yo entro a Google y decir, suplemento para subir mi energía. Los mejores suplementos para subir mi energía. O me siento de esta forma. ¿Qué significa? ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo estoy tomando un rol de poder, de buscar una respuesta, que si lo que yo encuentre, las 3 primeras respuestas, resuenan con lo que yo tengo, la probabilidad de compra se duplica.
Y eso lo hemos vivido absolutamente todos. Y todavía, como tenemos resistencia a desarrollar herramientas digitales estructurales de negocio, nos cuesta un montón entrar ahí. Pero hoy mi objetivo es que se te abran esa ganas de decir, así como tengo grandes perfiles sociales y así como tienen un rol en mi negocio, a largo plazo, algo que yo pueda reutilizar y que me posicione y me compre un real estate, me posicione y me compre un lugar que sea mío con las respuestas que le doy a mi comprador. Es algo que va a acompañarte por 10 años, no importa la tecnología que cambie, al contrario, se potencia. ¿Cómo yo logro eso? ¿Cuáles son las 10 preguntas con intención de compra? Y eso lo voy a repetir 10 veces porque si es lo que te llevas de mi charla, logré mi objetivo. ¿Cuáles son las 10 preguntas con intención de compra que la respuesta sea mi producto, mi servicio, mi restaurante? Aquí hay muchísimos tipos de negocios, ¿verdad? Y muchas veces no nos hemos detenido a responder eso. Si yo no sé cómo responder las 10 preguntas con intención de compra de mi producto, simplemente no estoy esperando al potencial de mi negocio. Y simplemente no estoy construyendo una estructura digital que me sostenga sin yo tener que estar constantemente alimentándolo. Porque adivina qué hace una plataforma como Google y también como YouTube cuando tú eres la respuesta. Adivina qué hace. Te premia. Te premia por encima hasta de compañías enormes con presupuestos de marketing enormes porque tú, conociendo más de forma cercana a ese comprador, tienes mejores respuestas que una empresa enorme con una gran agencia que contrató a una persona X que nunca ha experimentado eso y que simplemente está construyendo respuestas no asociadas al verdadero dolor de tu cliente. Entonces yo les animo a decir, ¿cómo yo puedo usar la herramienta digital? Regresamos al humano y es... Me tomo un momento, me tomo una mañana para yo volver a conectar con las mejores formas de cómo mi cliente, mi comprador, mi usuario busca y yo busco las personas que digan, necesito desarrollar una estructura encontrable de intención de búsqueda que le respuesta a mis productos. Y si una persona usted la contrata y le mira a los ojos y le dice, no tengo ni idea de qué me estás hablando, váyase de ahí. Porque la persona experta en esto, que son expertos en posicionamiento en buscadores, esa será la terminología, va a decir, wow, qué emocionante, porque lo que más quieren ellos es que más personas aprovechen y construyan esta estructura digital. Va teniendo sentido, ¿verdad? Bien. La segunda forma en la cual vamos a aprovechar esa inteligencia que vamos a ganar de ser esa respuesta top 2 o top 3 es... que a base de la información que obtenemos de nuestros compradores, las ofertas que podemos hacerles son simplemente muchísimo mejor. Y podemos hacer lo que, en mi opinión, nos regala la inteligencia de la herramienta digital y es anticiparnos. Cuando ya yo he establecido la relación de que soy la respuesta a lo que buscas, sabemos que nuestro cliente necesita más cosas, ¿o no? Hemos tenido una primera entrada, hemos tenido una primera conexión y una primera compra. Si usted lo que hace emana de la profundidad de su ser y usted sabe que cuando una persona compra lo que tiene, se transforma la vida, queremos venderlo más. Entonces, empecemos por ahí. Diana, pero me da un poco de vergüenza, ¿cómo es que yo voy a perder esa forma? Ya empezamos la conversación equivocada. ¿Estás tú convencido o no que cuando la persona compre esos servicios, coma tu comida, se lleve tu asesoría y experimente lo que tienes para ofrecer, le cambie la vida del negocio, sí o no? Entonces, nos recordamos constantemente, ¿en qué negocio estoy? ¿Estoy en el negocio de la creación de contenidos y entretenimiento? ¿O estoy en el negocio de transformar vidas, negocios, familias? Y eso nuevamente nos vuelve a enganchar con, vale la pena desarrollarme estructuralmente y ser esa primera respuesta. Entonces, cuando ya yo anticipo y tengo esa relación, ya yo tengo exactamente las 2 o 3 posibles siguientes ofertas que puedo ofrecerle a ese comprador porque nuestra relación empezó diferente. Y quiero decirles algo que les parecerá un poco controversial, pero cuando nosotros estamos en dolor, es decir, quiero comprar algo que me quite un dolor, y estoy siendo generalista, pero dolor es, quiero cambiar una parte de mi vida, eso, ¿de dónde emana eso? ¿De dónde emana yo decir, necesito un cambio, necesito un asesor, necesito cambiar mi vida? Eso no emana de un día feliz de entretenimiento, eso emana de un día de acumulación de tristeza hasta rabia, ¿verdad? Como esa emoción que nos empuja a la acción, y en ese momento yo quiero la mejor respuesta seria de un experto que yo sé que me pueda tomar la mano y decir, te quito este dolor. En ese momento yo no busco a alguien bailándome un reel o un TikTok, sin desmeritar. Y si usted lo disfruta, siga haciéndolo sin descuidar esto que le estoy diciendo, que es lo que le hará realmente tener ese cliente recurrente que vuelva una y otra vez y que valore su trabajo. Entonces, me permite una estructura de ser encontrable con mínimo las 10 principales preguntas con intención de búsqueda. Me permite anticipar las siguientes ofertas que mi cliente necesita, reduciendo el costo de adquisición porque ya está en mi mundo y ya sé que necesita a 6 meses, a 12 meses y a un año. Cuando una persona entra en tu mundo de esa forma, quiere lo siguiente que tienes.
Entonces nos ayuda a aliviar ese temor de mentalidad de molesto a mi cliente en venta. No. Mi cliente se muere por comprar lo siguiente que tenga y para mí es mucho más fácil porque lo siguiente que creo es una respuesta natural a ese proceso con la persona. Y la tercera forma como la herramienta digital te puede ayudar es en la gestión de equipos descentralizados. Hacia donde van los negocios, nos estamos moviendo de una estructura bastante vertical, ¿verdad? En la que nosotros como líderes creadores, y nos incluyo a todos, aquí somos el que 0.00.1% y sobre todo siendo latinoamericanos todavía reducimos eso mucho más, es decir, honremos el privilegio de tener esta visión y estas ambiciones. Venimos de una estructura bastante vertical, ¿no? Hemos tenido jefes, soy la jefa. Si yo no digo algo, algo no funciona. Si no pasa por mí, la cosa no funciona. Y eso lo digo sin ánimo de juzgar. Así hemos sido creados, así hemos estudiado, así hemos crecido. Pero los negocios, sobre todo contratando personas mucho más jóvenes, y sé que aquí tenemos todos equipos multigeneracionales, ¿o no? ¿A dónde va el grupo de empleados que vamos a tener a futuro? ¿Cómo ellos quieren que le lideren? Si les quieres liderar de manera vertical con el jefe, la antigua, se van corriendo porque sus valores son completamente diferentes. Entonces requiere de mí asociarme a lo que necesita este joven, esta jovencita, brillante en lo que hace, pero lo que necesita no es un jefe, sino un ambiente completamente horizontal. Un ambiente de colaboración y un ambiente multitalento, en el cual una persona diga, aquí puedo desarrollarme en múltiples facetas, aunque haya empezado por esto. Mira qué interesante el reto que nos plantea. ¿Cómo yo logro un equipo descentralizado donde todavía se hagan las tareas? Porque para mí, nosotros nos da temor decir, si no tengo esa verticalidad no funciona. Pero hacia dónde va es equipos colaborativos en los cuales la presión de tus hombros cae porque a través de las herramientas digitales, y hay varias y les puedo comentar algunas, muchas muy conocidas, lo que estoy haciendo es que hay un orden, claro, las tareas se cumplen, hay unas métricas, hay unos horarios, eso no va a cambiar siempre y cuando seamos empresas. Pero la presión de la verticalidad es lo que estamos cambiando y eso nos regala la herramienta digital. Saber que si mi empleado de 22 años, 24, brillante, diseñador, escritor, lo que sea, está en una playa pero me cumple las métricas, a mí no me importa que no esté en una oficina y mucho menos me importa que esté 8 horas conectado viéndome por Zoom. Lo que me importó es que cuando lo hizo, me cumplió. Él logró justificar su sueldo y yo logré un output altamente creativo alineado a un empleado completamente feliz que mi negocio hace que prospere. ¿Ves lo que está pidiendo esto a nosotros? Un cambio de mentalidad brutal. Entonces, en los 59 segundos que me quedan, voy a resumir. La herramienta digital la pensamos a manera de redes sociales porque así hemos estado expuestas a ella 12 años. Genial, cumplen una función, me ha ayudado a descubrir ciertas cosas de mí, me ha ayudado a sostener y a mantener una visibilidad de marca. Genial, pero se queda corta hacia lo que mi negocio necesita. Se queda muy corta, sobre todo con negocios de recorrido como los nuestros, negocios de legado que estamos asociándonos al futuro. La herramienta digital, en este caso específico hablo de los buscadores como Google y como YouTube, me ayudan a convertirme en dueño absoluto de cierta terminología, palabras y búsquedas. En mi sugerencia es mínimo las 10 primeras preguntas de intención de búsqueda de mi comprador. Definir eso y dejarlo montado para que desde mi web, desde cualquier perfil, esto se vuelva como un efecto bola de nieve que a través del tiempo muchas más personas vean esto y eso es lo que me regala que si lo monto hoy, de aquí a 3 años las personas siguen buscando, me siguen encontrando y digo, wow, eso sí es magia, que me haga ese regalo. Número 2, me permite anticipar las necesidades de mi comprador. Un comprador entró por herramientas digitales de buscadores, pero luego me permite con esa información anticipar tranquilamente lo que necesita porque estoy en comunicación real. Y número 3, me ayuda a alinearme a las necesidades de los equipos del futuro, que son descentralizados, colaborativos, que son completamente diferentes a las estructuras verticales que venimos acostumbradas, pero que si no empiezo desde ahora a amoldarme al trabajador y el creativo del futuro, literalmente tendré que trabajar con puros viejos como yo. Chiste. Nos quedamos sin aprovechar la creatividad y forma de ver el mundo que ellos tienen que nosotros todavía nos estamos acostumbrando. Eso es lo que estamos perdiendo allí y estos chicos desde ya se plantan a decir si el ambiente laboral en el que yo estoy no tiene en cuenta mi ser completo, mi visión, mi forma de ver la vida, no me interesa y los que perdemos somos nosotros, que en vez de sentirlo como rechazo o como una amenaza, vemos, wow, abrazo y construyo un ambiente que apoye en la herramienta digital para el seguimiento natural de un negocio, pero que no estigue, que no castigue. Espero que algo de esto les haya inspirado a actuar. Besitos.